Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Eh, no sin antes, pues, comentarles, ¿no? Que estamos en este espacio de formación, que estamos compartiendo el día de hoy para con cada una y uno de ustedes estos espacios de formación. En este momento, pues desde el Movimiento de Integración Democrática, desde la Escuela de Formación Política, les saluda Joana Jiménez. Hago parte del Movimiento de Integración Democrática de la ciudad de Bogotá. Para quienes no me conocen, pues me presento. Soy directivo docente del decreto 1278. Hago parte de la comisión jurídica de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y actualmente pues me encuentro de formación docente, abogada, magíster en filosofía y actualmente candidata a doctora a la Universidad Pedagógica Nacional. El espacio que vamos a tener en esta noche de hoy está enmarcado dentro del módulo de formación para todo lo que tiene que ver con convivencia y ciudadanía, manejo de situaciones de conflicto. Vamos a revisar hoy algunos elementos normativos. Vamos a conversar hoy en torno a situaciones particulares de convivencia en la escuela y cómo desde la práctica docente podemos propiciar la formación de comunidades de paz, porque en medio de todo este proceso docente y de evaluación docente, pues ustedes saben que el componente de convivencia es un componente importante, es un componente que va a ser evaluado, la manera en que los maestros y las maestras están manejando la convivencia en la escuela. Entonces es muy importante que conozcamos. Voy a iniciar la sesión presentándoles un documento de los protocolos que establece la 1620. Bueno, no sin antes pedirles excusas por la sesión de la semana pasada, que lamentablemente pues no la pudimos desarrollar, pues quien les está hablando y estaba encargada de una parte de la Junta Nacional que tenía convocada la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y pues fue una situación que pues se alargó. Entonces, lamentablemente, pues no podía asistir. Entonces, pues les pido excusas, pero hoy vamos a desarrollar esa sesión. Al final de la explicación, vamos a tener un simulacro con unas preguntas base en torno al manejo de la convivencia en las instituciones educativas. Entonces, permítanme, eh, todos me están escuchando bien, me ven bien, la imagen y el audio está claro. Perfecto, si me pueden ahí levantar la manito. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces vamos a compartir con ustedes. En la sesión anterior, a la semana pasada, estuvimos hablando un poco sobre el tema del manejo de la convivencia en la escuela. Alcanzamos a compartir con ustedes un diagrama, que es un diagrama que tiene el Ministerio de Educación Nacional, donde se comparten, digamos, elementos claves de los protocolos de manejo de convivencia en la escuela. Entonces, permítanme un segundo. Voy a iniciar esta sesión retomando ese documento para que hablemos un poco al respecto de cómo es que a partir de la 1620, que es el decreto de convivencia escolar, se espera que los maestros y las maestras le den manejo a las situaciones de convivencia escolar. Entonces, permítame un segundo, voy a empezar a proyectar.
Permítanme un segundito que tengo aquí un problema de proyección, ya les proyecto. Si son tan amables, me indican cuando la estén viendo. Listo. ¿Se ve suficiente? ¿Se ve grande? Listo. Vamos a empezar a conversar un poco en torno a la situación de convivencia escolar, la ruta de atención integral de convivencia escolar. Entonces, lo primero que hay que tener claro, recordando un poco lo que habíamos hablado en aquella sesión, es que según lo que establece la norma, que para el caso es la ley 1620 del año 2003, la ruta de atención escolar tiene en principio 3 niveles. Esto es algo que tenemos que tenerlo claro. El primer nivel es el nivel nacional, que es el Comité de Convivencia Escolar a nivel nacional. Luego viene un segundo nivel, que es el comité municipal, distrital o departamental, dependiendo de cómo esté organizado la distribución administrativa de cada entidad territorial. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, entonces estamos hablando de un comité distrital. Si estamos hablando del departamento de Cundinamarca, del departamento de Boyacá, entonces vamos a hablar de un comité departamental. Pero además existen unos comités municipales. En estos dos primeros niveles hacen parte las autoridades en salud, autoridad en educación, autoridad en seguridad, que sería la Policía de Infancia y Adolescencia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son las que integran estos primeros niveles de los comités. Hay un tercer nivel que es el nivel del Comité de Convivencia Escolar, que es el que nosotros ya conocemos, que la mayoría trabajamos en las instituciones educativas. Ya más adelante vamos a mirar cuáles son las funciones específicas del Comité de Convivencia Escolar, que es el que, digamos, nos atañe a nosotros, nos interesa conocerlo porque necesariamente atraviesa la función docente y necesariamente tiene que ver con el manejo de las diferentes situaciones de convivencia escolar. Entonces, ya conociendo cuáles son los 3 niveles que establece la ley 1620, vamos a mirar cuáles son, digamos, los puntos o las instancias en las que el Comité de Convivencia Escolar debe abordar. Están ustedes viendo ahí en la infografía, la voy a subir un poquito, esta infografía es del Ministerio de Educación Nacional, que a nivel de institución educativa deben haber 4 componentes claves. Uno es la promoción, otro es la prevención, otro es la atención y el otro es el seguimiento. En el primer nivel, que es el de promoción, porque aquí tenemos que romper, digamos, una idea que desafortunadamente ha hecho carrera en muchas instituciones educativas, y es que el Comité de Convivencia Escolar solamente opera cuando tiene que entrar a arreglar una situación de conflicto, ¿sí? Generalmente, cuando se trata un tema de convivencia al interior de las instituciones educativas, lamentablemente el nivel de el comité de convivencia opera desafortunadamente única y exclusivamente cuando tiene que tener una acción, digamos, de ejercicio de disciplinar. Entonces aquí es donde tenemos que tener algo claro, y es que el comité de convivencia
no tiene funciones sancionatorias. Eso es una primera idea que tenemos que desdibujar del comité de convivencia, porque la única instancia dentro de la institución educativa, dentro del gobierno escolar, que tiene funciones de aplicar correctivos pedagógicos es el consejo directivo. El comité de convivencia tiene una función de reparación. Y ahí ustedes están viendo los 4 niveles. Entonces, si se habla de la promoción, lo primero que hay que decir es que el comité de convivencia tiene la responsabilidad de promover al interior de la institución educativa el mejoramiento del clima institucional. Entonces, no solamente opera cuando hay situaciones de conflicto, sino que tiene la responsabilidad de iniciar campañas, programas, proyectos para que se dé la promoción de ambientes escolares, llamémoslo pacíficos, ¿sí? Eso es un primer nivel. Otra responsabilidad que tiene el comité de convivencia escolar es la de prevención. Generalmente ocurre que llevan los casos a los comités de convivencia escolar cuando ya se ha incurrido en un tipo de falta. Puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que ahorita las vamos a mirar, pero difícilmente se asume la responsabilidad que tiene el comité de convivencia de prevenir. Entonces, ¿cuáles son las acciones, por ejemplo, tipo prevención que puede iniciar un comité de convivencia? Campañas de promoción de ambientes sanos de convivencia, comités de conciliación, protocolos de atención en prevención y promoción de violencia escolar, articulación con instituciones de otro nivel, por ejemplo, salud. ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien me está diciendo que está escuchando bajo el sonido? ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. Sí, claro. Listo. Claro. De pronto la persona que está escuchando bajo, de pronto tiene que, claro, o es el dispositivo, subirle un poquito al dispositivo por el medio, por donde está conectado. Entonces, retomando, les decía, el comité de convivencia escolar, ¿cómo puede llevar a cabo esos, digamos, esos mecanismos de prevención? Haciendo, por ejemplo, campañas comunicativas, haciendo campañas pedagógicas, ejerciendo algún tipo de proyecto comunitario, articulándose con otras instituciones como, por ejemplo, salud, personería, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, recreación y deporte. Son maneras en las que las instituciones educativas y sus comités de convivencia pueden prevenir situaciones de conflicto. Pero entonces el comité de convivencia, ¿cuándo opera? Cuando existen dificultades con relación a la convivencia escolar. Entonces ahí ustedes están viendo, en el nivel de atención. ¿Cuándo se da el nivel de atención en un comité de convivencia escolar? Cuando se asiste de manera oportuna a los diferentes miembros de la comunidad educativa frente a una situación específica, bien sea tipo 1 o tipo 2, porque recordemos que las tipo 3 ya tienen otro manejo, que ahorita lo vamos a mirar. No es que el comité de convivencia no pueda operar en la tipo 3. Lo que pasa es que en la tipo 3 ya entran otras entidades a garantizar las condiciones que están, digamos, en esa comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los niveles de atención del comité de convivencia escolar? Determinar acciones que promuevan la reparación. Recordemos que en este momento hay una política de justicia escolar restaurativa que ahorita más adelantico la vamos a mirar en qué consiste el tema de la justicia escolar restaurativa, porque seguramente dentro de la evaluación de la prueba
nos van a preguntar este elemento, porque a partir de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, Colombia entra en un sistema de reparación que las instituciones educativas están, digamos, llamadas a aplicar, porque en el Acuerdo de La Habana se estableció que este modelo de justicia debe ser llevado a las diferentes instituciones educativas. Entonces, ya cuando se da la atención, es cuando se presenta una situación particular y esa situación debe ser atendida. ¿Cómo debe ser atendida? Mediante la aplicación del debido proceso y mediante la aplicación de lo que tenga estipulado los manuales de convivencia de cada una de las instituciones educativas. Aparece entonces el cuarto componente de lo que trabaja un comité de convivencia escolar y es seguimiento, y este seguimiento tiene que ver con la evaluación de las estrategias y de las acciones de promoción, prevención y atención que se hayan aplicado no solamente en la atención específica de un caso particular, sino en general de el manejo de la convivencia en la institución educativa. Entonces aquí también otro mito que hay que romper, y es claro, el Comité de Convivencia Institucional no solamente existe para atender situaciones de conflicto. El Comité de Convivencia Institucional debe existir y debe operar para garantizar y prevenir. Les agradezco que cierren sus micrófonos. Yo no les voy a cerrar micrófonos, pero pues para que no hayan interrupciones durante el desarrollo de la sesión. Muchas gracias. Entonces, retomando lo que les decía, o sea, el Comité de Convivencia Escolar tiene una responsabilidad puntual y es cómo hacemos para que dentro de la institución educativa se promuevan. Recuerden que nosotros estamos en un nivel de promoción y prevención. Ese es el ideal, ¿no? Y aquí hay que partir de la realidad. Es el estado ideal. Sin embargo, sabemos que lamentablemente, pues, eso no es digamos, muy posible en todos los casos. Lamentablemente no hay la posibilidad en muchas comunidades educativas que se dé en realidad la posibilidad de aplicar una promoción y una prevención. Muchas veces nosotros pues nos vemos obligados a operar desde ya la acción concreta. Entonces, pues sí, esa es una realidad con la que tenemos que partir y desafortunadamente con la que tenemos que enfrentarnos los maestros y las maestras durante mucho tiempo. Pero digamos que lo que establece la norma en ese momento, en este momento pues es eso. Quiero que se fijen un poco en el costado izquierdo de la infografía. Cuando lo voy a agrandar un poquito, si ahí lo ven grandecito, donde dice manual de convivencia. Sí, sí se ve. Listo, vamos a mirar entonces cuál es, digamos, cómo todo este tema de la convivencia institucional se ve atravesado por el manual de convivencia. Entonces, ¿qué es un manual de convivencia? Si cerramos los micrófonos, por favor. Zuleni, si somos tan amables, cierras tu micrófono que lo tienes abierto, por favor. Entonces, primero hay que definir qué es un manual de convivencia. Entonces, el manual de convivencia es el que contiene las pautas y los acuerdos que regulan la convivencia al interior de las comunidades educativas. Existe
una creencia de que el manual de convivencia solamente aplica para los estudiantes, ¿no? Los manuales de convivencia, y así lo establece la 1620, deben tener capítulos o componentes que regulen, reglamenten, orienten la convivencia de todos los estamentos de la comunidad educativa, de padres, de maestros, de estudiantes, incluso llega al alcance de proponer que el personal administrativo de la institución educativa también tenga, digamos, una reglamentación por parte de este manual. ¿Por qué? Porque todos estamos en la escuela, todos convivimos en la escuela, en tanto el manual de convivencia debe tener ese componente. Es lo primero, ¿no? Esas pautas y acuerdos de convivencia es lo primero. ¿Qué más debe tener un manual de convivencia o qué más otro componente? Las medidas pedagógicas y alternativas de solución de conflictos. Y entonces aquí lo vamos a empatar un poco con lo que ahorita vamos a conversar de la justicia escolar restaurativa. Y es cómo proponemos medios alternativos para la solución de conflictos al interior de la convivencia escolar. Los manuales de convivencia no son pequeños, códigos penales. A veces nos concentramos mucho en que el manual de convivencia tenga muy claros cuáles son las sanciones. Claro que se requieren un tipo de sanciones y correctivos, pero ese no es el sentir principal del manual de convivencia. Ese no es el eje central de un manual de convivencia. Otro componente que debe tener un manual de convivencia son las consecuencias. Entonces, si nos damos cuenta, hablamos de consecuencias, no de sanciones, de las consecuencias aplicables a quienes se vean involucrados en situaciones que afectan la convivencia escolar. Entonces, hay una consecuencia, el acto cometido que afecte la convivencia escolar va a tener una consecuencia. Esas consecuencias deben estar enmarcadas dentro de la definición del manual de convivencia escolar. Y debe tener, entre otros elementos, un directorio actualizado de las diferentes entidades que prestan, digamos, servicios en el tema. Miren, una sugerencia para quienes son gomosos de este tema de la convivencia escolar, también hay muchas sentencias de la Corte Constitucional y dentro de la reglamentación que establece la 1620, se le indica a las instituciones educativas que deben tenerse en cuenta las sentencias que hayan tratado el tema de la convivencia al interior de la comunidad educativa. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar entonces ya de cuáles son esas situaciones que afectan la convivencia escolar, las situaciones que nosotros conocemos como tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuando es tipo 1, cuando es tipo 2 y cuando es tipo 3. Vamos a seguir utilizando la infografía y vamos a mirar particularmente la tipo 1. ¿Cuáles son esas situaciones tipo 1? Situaciones que afectan o que por haber sido manejadas de manera indebida, afectan de manera esporádica el ambiente escolar. Cuando hablamos de una situación tipo 1, debemos pensar en esas situaciones que no son reiterativas, que no son frecuentes, que no son constantes. Pero entonces tenemos, por ejemplo, una agresión grave que es una sola vez, no es constante, no es reiterativa, pero se dio. Entonces, ahí esa sí ya no la podemos tener como una situación tipo 1. ¿Cuáles son las situaciones tipo 1? Las que no generan daños físicos o emocionales a la integridad y a la dignidad de algún integrante de la comunidad educativa. Eso es una situación tipo 1.
Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones leves, situaciones donde el estudiante, por ejemplo, reiterativamente, o bueno, no reiterativamente, llega tarde a clase, incumple, por ejemplo, con la norma del uniforme, o tuvo esporádicamente un comportamiento que pudo llegar a ser ofensivo sin caer en el daño físico o psicológico a algún integrante de la comunidad educativa. Recordemos que quienes integramos la comunidad educativa somos los estudiantes, los padres, las madres, los maestros, por supuesto, las personas de servicios generales, los vigilantes, el personal administrativo y los directivos docentes. O sea, todos estamos ahí. En tal sentido, si es una conducta que no afecta la dignidad de alguno de estos integrantes, pues puede ser calificada como tipo 1. ¿Cuándo hay una situación tipo 2? Bueno, entonces entramos a mirar que existe una conducta reiterativa o sistemática. Entonces el estudiante que llega tarde, pero resulta que llega tarde todos los días. Resulta que siempre se le olvida hacer su tarea. Resulta que permanentemente está infringiendo y se está saliendo de clase. Aparentemente no está afectando la dignidad y la integridad física de otra persona de la comunidad educativa, pero su conducta está siendo reiterativa. En tanto, ya se convierte en una situación tipo 2. Otros casos ahí están mencionados: el acoso escolar, el ciberacoso, que no tengan gravedad y daño a las condiciones y dignidad humana de otros integrantes de la comunidad educativa. Por ejemplo, que el estudiante le mandó un mensaje denigrante a una compañera o le publicó, pero pues es un tema que pueda ser manejado y que no es reiterativo y que no es persistente, puede ser catalogado como una situación tipo 2. Pero es que ya estamos hablando de que reiterativamente le está colocando insultos, señalamientos en páginas de redes sociales o haciendo publicaciones denigrantes, entonces ahí ya no estamos hablando de una situación tipo 2. Tenemos que hacer esta distinción. ¿Cuándo hay una situación tipo 2? Por ejemplo, cuando existe una agresión, pero que esta agresión no cause daños al cuerpo o a la salud física o mental de una persona. Por decir algo, un partido de fútbol, el famoso partido de fútbol a la hora del descanso. Todos los estudiantes estaban jugando fútbol y hubo una riña con ocasión del partido de fútbol, ¿sí? No tenían problemas antes, nunca pasaba nada, pero se agredieron. De pronto se empujaron, de pronto se dieron un golpe leve, entonces ahí estamos frente a una situación tipo 2. No, pero es que resulta que ya venían con el problema de atrás. Entonces, si venían con el problema de atrás, no podemos hablar de una situación tipo 2, ya estamos pasando a otros niveles. Estas agresiones o estas lesiones tipo 2 debe tenerse en cuenta que no pueden causar incapacidad a una persona. Si genera incapacidad, estamos hablando ya de una situación tipo 3. Entonces, la tipo 2 son situaciones sistemáticas. Incluso en muchas instituciones educativas, en sus manuales de convivencia, referencian, por ejemplo, la comisión reiterativa de faltas tipo 1. Sí, ya pasa de ser una conducta aislada a ser una conducta permanente, entonces pasa a ser una situación tipo 2. Vamos a mirar entonces cuáles son las tipo 3. Bueno, las tipo 3 ya son aquellos casos donde se constituya un delito que afecta la libertad, la dignidad, la integridad física, moral o sexual de algún miembro de la institución educativa. Resulta que el estudiante no le dio un puño al otro, fue esporádico, pero fue un puño tal que le generó lesiones que le causó incapacidad.
Ahí ya estamos hablando de un delito, que son lesiones personales. No, que resulta que el muchachito o la muchachita le tomó fotos a su compañero o compañera íntimas y las publicó en las redes sociales. Ah, ahí ya estamos hablando de un delito, que es el sexting, que es la publicación de imágenes privadas con el agravante de que son menores de edad. ¿Ven? No, que el estudiante golpeó a un docente o a un funcionario administrativo. Estamos hablando de lesiones a funcionario público. Entonces ya estamos hablando de una situación tipo 3. Todo lo que se constituya en un delito es considerado una situación tipo 3. ¿Y qué particularidad tiene esta situación tipo 3? Es que ya, además de que la institución educativa debe darle un manejo, sale y tiene una, digamos, una repercusión en otras autoridades, que puede ser Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dependiendo del tipo de maltrato o de agresión que se haya dado. Ya no es solo la institución educativa, muchas veces en las situaciones tipo 3, ya las instituciones educativas ya no tienen campo de acción porque las instituciones educativas no tenemos capacidades punitivas, no es nuestra responsabilidad, no tenemos una responsabilidad para ejercer sanciones penales, entonces eso ya sale de nuestro espectro. Quiero recordar que en las situaciones tipo 3 también entran los comportamientos de los adultos que hacen parte de la institución educativa. Entonces, por ejemplo, situaciones de violencia o de maltrato, situaciones de acoso, acoso sexual o actos sexuales abusivos o en el peor de los casos, accesos carnales violentos, ya son consideradas dentro del componente de convivencia escolar como una situación tipo 3 que afecta la convivencia y ya debe salir del espectro de la institución educativa y la autoridad competente ya tiene que darle manejo a esto. Ahí están entonces y aparecen los protocolos de quienes deben atender esa situación, la Policía Nacional, debe darse en algunos casos procesos de restablecimiento de derechos. Cuando tenemos, recordemos que cuando todos tenemos a nuestro cargo menores de edad, entonces debe darse un proceso de restablecimiento de derecho. Se debe reportar la alerta al Sistema Unificado de Convivencia Escolar. Eso tiene un protocolo y se debe realizar seguimiento a la situación hasta que se logre el restablecimiento del derecho. Ojo con esto. Si el estudiante es la víctima, el colegio debe darle el acompañamiento, la institución educativa debe darle el acompañamiento. Por ejemplo, si está incapacitado en lo que tiene que ver con procesos académicos, darle la garantía de continuidad de los procesos académicos. Si el estudiante es el victimario, también. La institución educativa no puede suspender el servicio educativo. Y yo sé que esto suena terrible y como así que tenemos que aguantarlo, pero cuando un menor de edad entra en un proceso de restablecimiento de derechos, todas las instituciones del Estado entran a ser garantes de eso. ¿Listo? Aquí estamos viendo y quiero mostrarles en las situaciones tipo 3 qué tipo de atención se debe dar en esos casos, ¿cierto? Primero, brindar atención inmediata a la salud física y mental del afectado sin tener injerencia, obviamente. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Vital, informar de manera inmediata a los padres y madres de familia o a los acudientes. Si es una situación que incurra en un delito penal, debe ser informado a la Policía Nacional, particularmente a la Policía de Infancia y Adolescencia, y, de ser necesario, a la Fiscalía General de la Nación. Se cita a los integrantes del Comité de Convivencia Escolar para ponerlos al tanto del caso, pero ojo, sin llegar a cometer escarnio público de las situaciones privadas de los involucrados.
Esto es algo muy delicado, sobre todo, por ejemplo, cuando hay situaciones de acoso sexual o de actos sexuales abusivos. Allí hay que tener mucho cuidado en el manejo que se da. No podemos caer en algo que se ha presentado, que es la revictimización. Si la institución educativa notifica al comité de convivencia la situación, la notifica es para buscar medios alternativos de solución para atender la situación en la comunidad educativa. No necesita entrar en el detalle particular porque estaría violentando la privacidad de las víctimas. Esto es algo que a veces ocurre, que dentro de nuestro argot pedagógico cometemos muchos errores al respecto de eso. Por supuesto, se realiza el reporte al sistema de alertas y el seguimiento que se hace respectivamente. Aquí yo les he hecho un resumen muy general. Esta infografía me gusta mucho utilizarla en estos conversatorios porque es una infografía que nos permite ver la estructuración de la ruta, cómo está la ruta, cómo la debemos manejar y nos orienta mucho como maestros y maestras en este sentido. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Pregunta, ¿hasta ahí me han escuchado bien? ¿Se ha comprendido el tema? Perfecto, muchas gracias. Toda la información al final de la sesión se les va a enviar a los grupos de WhatsApp, no se preocupen. Permítanme un segundo, vamos a compartir otras diapositivas para continuar en el desarrollo del tema. No se les olvide, solamente vamos a abrir los micrófonos cuando tenemos el uso de la palabra, ¿listo? Para que no tengamos la problemática de la interferencia. Vamos a mirar aquí un documento que quiero compartirles. No vamos a trabajar el documento completo, pero yo se los voy a compartir. Es un documento que manejamos con las instituciones educativas desde la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación, porque hay que hablar un poco de cómo los maestros y las maestras debemos prevenir el bullying, acoso escolar al interior de las instituciones educativas. Entonces, no todo lo que está en las diapositivas se los voy a poder proyectar, pero voy a tratar de ser muy dinámica en esto y darles como los elementos que ustedes deben manejar. Entonces, permítanme un segundito. Vamos a proyectar. Bueno, me avisan cuando lo estén viendo, ¿listo? Por favor. Ya Bueno, se puede ver. listo, muchísimas gracias. Bueno, ahí está bien de tamaño. Listo. Esta diapositiva que ustedes están viendo, estas diapositivas que ustedes están viendo acá, son unas diapositivas que se manejan desde la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos, donde abordamos toda la problemática del acoso escolar, pero además trabajamos temas de violencia al interior de las instituciones educativas. Pero pues tenemos que, ya conocemos la mayoría de nosotros cuáles son, cómo se define el acoso escolar, y tenemos que tener claro que el acoso escolar se define como una forma de violencia dirigida a una víctima concreta. ¿Cómo se da? Se da de una manera física, verbal o psicológica. Y nosotros como docentes debemos estar en capacidad de atender este tipo de situaciones. Bueno, aquí
están viendo ustedes en la última estadística, esta es del año 2017, de la UNESCO, acerca de la cantidad de estudiantes que al año se ven afectados por el acoso, al año, para el 2017. 246 millones de estudiantes reportaron que habían sido víctimas de alguna forma de acoso al interior de sus instituciones educativas. Entonces, es una problemática muy compleja la que estamos viviendo en las instituciones. Aquí están viendo ustedes un repaso de cuáles son esas situaciones y cómo se pueden tipificar. Lo que hablábamos hace un ratico está establecido en el decreto 1965 del año 2013. El decreto 1965 es el decreto que reglamenta la ley 1620, es decir, en la base normativa es el decreto que lleva a la práctica lo que la ley dijo. Y en el decreto 1965 encontramos los 3 tipos de situación de convivencia escolar. No se les olvide, yo no les quiero cerrar los micrófonos, pero no se les olvide a ustedes dejar sus micrófonos cerraditos, ¿vale? Para no tener interferencia. Ahí están viendo ustedes las definiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esos ejemplos? Insultos, golpes, agresiones verbales, pero que no generan un daño al cuerpo. Era lo que estábamos hablando, de lo que estaba en la infografía. Yo aquí en esto no me voy a detener mucho porque ya, digamos, lo hemos hablado y están en cada tipo de violencia o de acoso, qué características tiene ese tipo y cómo las podemos ubicar. De pronto, porque a veces los profes preguntan, bueno, pero ¿cuándo es una situación tipo 1? ¿Cuándo es una tipo 2? ¿Cuándo es 3? Aquí está. ¿Listo? Bueno, esta presentación que ustedes están viendo acá es muy importante y es ¿qué es el Comité de Convivencia Escolar y quiénes lo conforman? El Comité de Convivencia Escolar es una institución que previene situaciones de conflicto al interior de la escuela. Yo insisto en eso. El Comité de Convivencia Escolar no puede ser el lugar donde llevan los casos como si fuera un pequeño tribunal. Los comités de convivencia escolar no son pequeños tribunales. Allá no hay jueces, allá no hay fiscales, allá no hay abogados defensores y allá no hay abogados acusadores. El Comité de Convivencia Escolar tiene una función de procurar sacar adelante las diferentes situaciones de convivencia y resolverlas, pero además promover acciones que eviten que se afecte la convivencia. Ahí está quiénes conforman el comité, ustedes lo pueden leer ahí, el rector, el personero estudiantil, el docente con funciones de orientación o el orientador escolar, el coordinador, si existe dentro de la institución educativa un coordinador de convivencia exclusivo o les pido, creo que me va a tocar cerrarles los micrófonos. No quería, pero me tocó, porque las interrupciones sí son un poco molestas. La profesora Milagro, por favor, cierra su micrófono. Qué pena yo ser tan coercitiva. Precisamente hablando del tema de convivencia, yo voy a terminar acá siendo coercitiva, pero voy a cerrarlo para que no haya más interferencia y ahorita se los audio. Entonces, están viendo ustedes ahí cuál es la estructura, quiénes lo conforman. El coordinador, no en todos los instituciones educativas hay coordinador de convivencia. En algunas específico, en algunos hay coordinador de convivencia y coordinador académico, no en todos. Entonces, si hay solo una figura de coordinación, esa coordinación, el presidente del Consejo de Padres hace parte del Comité de Convivencia, el presidente del Consejo de Estudiantes y la representación de docentes que lideren procesos de convivencia escolar al interior de la institución educativa.
Rutas de atención. ¿Cómo atendemos los diferentes tipos de acoso al interior? Entonces, tipo 1, aplicamos manual de convivencia. El manual de convivencia es la bitácora. De ahí partimos. ¿Listo? Siempre vamos a partir de ahí. Siempre lo que hay que hacer, y ustedes van a ver en toda la ruta, la información a los padres. Estamos en obligación de informar al padre o a la madre o al acudiente de la situación que se presente con la estudiante. Tengan en cuenta una cosa. Situación que no se reporta a los padres de familia puede ser una situación que se le complique en el manejo al docente. Siempre debe ser reportada. Que el profesor, que el padre de familia no llegó. Bueno, tenemos que buscar la manera de notificarlo de las diferentes situaciones. Si un padre de familia no se presenta a la institución educativa, entonces ya tenemos que hacer los reportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ahí existe una acción de negligencia y de abandono, porque los padres de familia están en la obligación de atender las situaciones que se presenten con sus hijos o hijas al interior de la escuela. Establecer mecanismos de seguimiento a los acuerdos, establecer esos acuerdos y cómo los vamos a seguir. Entonces, como estamos hablando de una situación tipo 1, que es una situación leve, que no tiene mayor complicación, que no tiene mayores alcances, pues lo podemos manejar ahí, y ahí quedó. ¿Quién lo atiende? Esa es la gran pregunta que me hacen los maestros cuando estamos en estos conversatorios. Bueno, ¿quién lo atiende? Pues ahí aplica el primer respondiente. Si ocurrió en mi clase, yo soy docente del área de filosofía, un ejemplo. Si yo estaba en la clase de filosofía o de ciencias sociales y ocurrió la situación en mi clase, ¿quién tiene que darle el manejo? Yo, porque yo en ese momento soy la autoridad en el salón de clase. Llama mucho la atención sobre esto y es que a veces sobrecargamos mucho a los docentes directivos, a los que son directores de curso. Queremos que el director de curso resuelva todo. No, nosotros los docentes de aula y responsables de un área específica estamos en la obligación de atender la situación concreta. Recuerden que estamos hablando de una situación tipo 1. Entonces, dentro de mi manejo de aula, dentro de mi control pedagógico, yo tengo la capacidad y el deber, aquí lo estamos viendo, de darle el manejo a esa situación tipo 1. No, que ocurrió en la hora del descanso, pero resulta que era mi turno de disciplina, yo estaba haciendo el acompañamiento del descanso, es decir, fui yo quien evidencié la situación. Esto es clave. Así no sea un estudiante de mi curso, yo debo iniciar la ruta, debo iniciar el proceso, porque yo fui el primer respondiente, yo estoy ahí. También ese es un tema de colegaje, ¿no? Con mis compañeros. Yo no tengo por qué sobrecargar a mis compañeros y decir, no, pues es que como yo no le dicto clase a ese curso, yo sí me di cuenta que pasó la hora del descanso, pero yo no les dicto clase, entonces yo no le digo nada. No, ese no es el procedimiento. Cuando se dan las situaciones tipo 2, generalmente las situaciones tipo 2, como hablábamos, es un tema que es reiterativo, entonces ya en este caso, el comité de convivencia, la coordinación y el director de grupo entran a operar porque entonces ya estamos hablando de una conducta que está siendo reiterativa. Entonces ya no solamente la va a atender la persona que fue, digamos, testigo de la situación, sino que lo tiene que hacer ya, digamos, un poco más interdisciplinar. Entonces ahí ya entra en disposición el trabajo con los coordinadores, con los directores de grupo, con el comité de convivencia. En el caso dado de que sea una situación que requiera la remisión a servicios de salud, debemos hacerlo, ¿sí? Este es un tema súper amplio porque les cuento, mire, cuando voy a los territorios, esto es un taller de casi 4 horas para poderlo avanzar. Y aprovecho, pues, si hay la posibilidad, yo la otra semana voy a estar en Santander haciendo esta charla en el municipio de Los Santos, con los colegios de la provincia de Los Santos,
porque es un tema muy importante de cómo los maestros debemos darle el manejo a las diferentes situaciones de convivencia al interior de la escuela. Entonces, si hay una situación de salud que requiera remisión, por ejemplo, a servicio médico, servicio psicológico, debemos hacerlo. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿quién lo hace? El primer respondiente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Y eso es una recomendación, y es que la institución educativa tenga definidos los protocolos de quién atiende tipo 1, quién atiende tipo 2, porque el tipo 2, por ejemplo, un docente de aula no tiene acceso al sistema de alertas. Entonces la remisión le va a quedar mucho más complejo. Entonces por eso es que digo que aquí en la situación tipo 2 ya entran a operar las otras instancias. Entonces, orientación escolar. ¿Cómo orientación escolar nos apoya en la remisión del caso? ¿Cierto? Con nosotros apoyando, ¿no? No es que, ay, vaya usted allá, ese caso es suyo y usted me... No, es un tema de colegaje, cómo nos ayudamos los unos a los otros. Ahí están la ruta, informar padres de familia, si es el caso, por supuesto, remitir a ICBF y establecer mecanismos de seguimiento. Cuando ya estamos hablando de una tipo 3, que ya sabemos que estamos frente a una situación de violencia que afectó la integridad física o psicológica de un integrante de la comunidad educativa, entonces aquí ya estamos diciendo, bueno, aquí ya entra a operar la autoridad competente. Entonces ya, obviamente, vuelve y juega. Informamos a padres y madres, siempre, siempre se informa a padres y madres de familia o al acudiente quien tenga la custodia del estudiante que se vio involucrado en la situación, reporte a ICBF en caso de eso, o a la fiscalía en el caso de ser necesario. Recordemos que a la fiscalía se reportan los casos de agresión física cuando hay lesiones personales o una agresión de orden sexual. Eso se reportan a la fiscalía. Cuando hay, digamos, una situación de maltrato, por ejemplo, que nos enteramos que uno de nuestros estudiantes está siendo víctima de maltrato físico, de bullying reiterativo por un integrante de la comunidad educativa o de su familia, ahí ya el reporte se hace a la Policía de Infancia y Adolescencia y por supuesto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cada una de estas etapas, profes, seguimiento, registro en el observador del estudiante. A veces encontramos que muchos maestros y maestras, no digamos muchos, algunos, supongamos que son pocos, no escriben en el manual, en el observador del estudiante. Si no queda el registro de la situación presentada y el seguimiento, es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Están viendo aquí uno de los principios que me parecen de los principios más importantes que establece la ley 1620 en su artículo 5, que es el principio de la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables del cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes que tenemos a nuestro cargo. Esto tenemos que tenerlo claro. Todos somos responsables. Hay algo que a los maestros les cuesta, digamos, un poco, a algunos maestros entender. El estudiante una vez entra a la institución educativa, pone sus piecitos después del portón del colegio, es responsabilidad de todos y todas. Los maestros, el personal de servicios generales, el personal administrativo, porque precisamente este principio de corresponsabilidad lo que está diciendo es que todos los integrantes de la sociedad estamos en la obligación de propender por el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un tema que debemos cuidar con cuidado. Observar muy en detalle. Aquí están las responsabilidades del sector educativo. Esto lo encuentran ustedes en la 1620 y allí aparece. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y a quién le corresponde qué? ¿Le corresponde al rector? ¿Le corresponde al orientador? ¿Le corresponde a los docentes orientadores? ¿A quién le corresponde? Ahí está. En el artículo 18 de la ley 1620 está establecido que le compete a los directivos docentes, ¿cierto? Les dicen
cómo manejar los reportes, qué hacer en los casos, y ahí está, qué responsabilidad tienen los directivos docentes. La activación de la ruta de atención integral y del protocolo. Es una responsabilidad directa del directivo docente, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad tiene el docente? Establecido en el artículo 19 de la ley 1620. Identificar, reportar y realizar el seguimiento, ¿cierto? Entonces, aquí el maestro que identifica una situación de vulneración debe reportarla. ¿A quién la reporta? Dentro de la institución educativa, a su superior inmediato. ¿Listo? O a la coordinación, como lo tengan establecidos los protocolos de la institución educativa. Y el docente orientador está establecido en el artículo 32 de la ley 1620 y es documentar y registrar en el sistema de alertas la situación concreta. ¿Sí? Ahí está definido, muy claro. No se preocupe, este material yo se los voy a compartir. Bueno, esto ya es en un tema muy concreto cuando se nos presentan situaciones de acoso o de violencia relacionadas con la sexualidad y la integridad sexual de nuestros estudiantes. ¿Qué hacer? Primero, el docente orientador o la docente orientadora es quien debe preferiblemente escuchar el relato. A veces, por hacer más, hacemos menos. Una sugerencia, maestros. Cuando identificamos una situación de acoso, de violencia o de un acto sexual abusivo hacia alguno de nuestros estudiantes, quien maneja el protocolo es el orientador escolar. No nos pongamos a hacer entrevistas, a veces la embarramos, porque nos ponemos a indagar más de lo que debemos indagar. El estudiante nos cuenta, y no es que nosotros no le vayamos a decir al estudiante no nos cuente. Lo que pasa es que tenemos que procurar que el estudiante no cuente muchas veces las versiones de su agresión, porque en psicología forense, cada vez que una víctima relata los hechos, por cada relato hay una afectación o una variación a la versión, y eso puede quitarle credibilidad. Es más un cuidado con la víctima. Entonces lo que vamos a hacer es evitar tener ese conocimiento. Ser garante de la intimidad de la víctima y del presunto agresor, porque puede ser que el agresor esté dentro de la institución educativa. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer comentarios, ese chisme pedagógico que tanto nos gusta a los maestros y a las maestras a veces y que nos pica la lengua, evitémoslo. No podemos hacerlo. Nosotros no podemos exponer. A veces llegamos muy jocosamente a las salas de profesores a decir, ay, mire que al niño o la niña le pasó esto. No lo hagamos, porque no estamos siendo garantes de esa intimidad. No cuestionar ni emitir juicios. No somos quién. No tenemos por qué. ¿Sí? No tenemos por qué emitir juicios. No somos autoridad. ¿Quién tiene que investigar? La autoridad competente. Nosotros no decimos, ay, sí, es que se lo buscó, es que no le creo, es que... No, no emitimos juicios. No tenemos por qué hacerlo. Aquí lo que les decía, evitar exponer el niño a más de un relato, niño o la niña a más de un relato, porque ya les expliqué, el relato, por cada presentación del relato, pues hay una afectación en ese sentido. Abstenerse de ejercer acciones con el recaudo de pruebas. Esto sí que es importante. Nosotros no somos entes investigadores. Por tanto, no tenemos por qué indagar, recoger testimonios. ¿Nosotros qué hacemos? Reportamos el caso y ya, y paré de contar. No vamos a hacer absolutamente nada más, porque si lo hacemos, incluso podríamos estarnos viendo en cursos en un proceso disciplinario, porque es una falta disciplinaria. Y por supuesto, nunca confrontar a la víctima con su presunto agresor. Jamás. Ay, que tráigame lo que yo hablo con él. No. Hay una autoridad competente que tendrá que, digamos, atender la situación. Bueno, este es un tema, como yo les decía, es bastante extenso, pero voy a pasar
a compartir con ustedes un poco rápidamente, porque me toca así rápidamente el tema de justicia escolar restaurativa, que seguramente es un tema que ustedes van a conocer, les van a preguntar, seguramente les van a salir preguntas porque pues recordemos que estamos en medio de un proceso de paz donde eso nos implica tener un conocimiento de lo que significa la justicia escolar restaurativa y pues de hecho ese tema nos sirve muchísimo para poder atender diferentes situaciones. Permítanme un segundito, ya les voy a hacer esa proyección y luego de esto vamos a pasar al análisis de los casos. ¿Listo? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, ahorita vamos a tratar de, yo sé que sobre este tema hay mil dudas porque es un tema súper complejo, pero vamos a tratar de aclararlo lo que más se pueda. Bueno, de hecho, el tema de la justicia escolar viene mm, de todo lo que los maestros y las maestras hemos venido trabajando. Quienes estamos interesados y engomados con este tema de la convivencia escolar, mientras yo les busco la presentación, quiero contarles pues que personalmente el tema de la convivencia escolar ha sido, ha sido una, pues un interés investigativo. Yo tengo un libro publicado sobre manuales de convivencia y pues allí hablo un poco sobre la manera en que los manuales de convivencia pueden llegar a ser una oportunidad para arreglar cosas, una oportunidad más de ser un elemento coercitivo, punitivo, es más como la posibilidad de mejorar. Yo ahorita les envío los links de dónde está el material. Permítanme un segundito porque, ay, se me embolató la de justicia escolar restaurativa. Espérame. Mm, bueno, vamos a mirar aquí. Mm, bueno, si quieren, mientras tanto, me van planteando preguntas ahí en el chat y yo voy abordándoles las preguntas que más pueda. Qué pena con ustedes que tengo aquí problema con mi conexión y no me está cargando las diapositivas. Ahorita al grupo de WhatsApp les voy a compartir varios documentos del tema. No, no me dejó. Ok, creo que aquí ya.
Si ustedes son tan amables, me dicen cuando la estén viendo. Qué pena con ustedes, mil disculpas, pero esto aquí la tecnología nos atropella. ¿Ya la estamos viendo? ¿O todavía no? ¿No? A ver. Listo. Esta la vamos a pasar rapidito porque es un tema bien interesante, pero todas estas diapositivas se las vamos a compartir, no se preocupe. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la justicia escolar restaurativa y pues es una oportunidad para construir ambientes educativos en paz, que es un tema que debemos empezar a abordar en las instituciones educativas y debemos mirar cómo lo vamos a trabajar. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿De dónde salió todo este cuento de la justicia escolar restaurativa? Primero hay que decir que la justicia escolar restaurativa parte de una forma alternativa de aplicar justicia penal en delitos de menor gravedad. Esto aparece en Nueva Zelanda en los años 90. En esa época había, digamos, se exacerbó la cantidad de delitos cometidos por jóvenes en este país y se buscó una manera alternativa para poder atender estas situaciones de violencia o delictivas que estaban cometiendo los menores de edad. De ahí sale el concepto de justicia restaurativa, que luego más adelante se va a vincular al ambiente escolar. ¿En qué se relaciona la justicia restaurativa con la justicia transicional? Son dos cosas, tenemos que tener claro que se diferencia muchísimo de la justicia tradicional, porque la justicia transicional busca que haya un mecanismo temporal para resolver diferentes situaciones de conflicto, ¿cierto? La justicia restaurativa busca que con alternativas distintas se puedan buscar correctivos a situaciones concretas. En la justicia penal se busca una sanción y es que quien comete una falta reciba una sanción. En la justicia restaurativa, ustedes se dan cuenta, en la penal el centro de la acción es el agresor, es quien ejerció la violencia o el daño. En la justicia restaurativa se cambia y en la justicia restaurativa entonces aparece como eje central la víctima. Y entonces ya no se está pensando solamente en cómo quien cometió la infracción, digamos, recibe un castigo, sino cómo la víctima es reparada. Esa es la diferencia. Entonces aquí en justicia restaurativa buscamos es reparación a la víctima desde diferentes medios. Se hacen unas preguntas distintas. La justicia penal se pregunta qué ley violó, quién lo hizo y qué castigo se merece. Mientras que la justicia restaurativa se pregunta quién resultó dañado, quién fue afectado, cuáles son sus necesidades y quién tiene la responsabilidad de atender esas necesidades. Esa es la gran diferencia de la una con la otra. ¿Qué puede aportar la justicia restaurativa a la convivencia escolar? Cambiar la manera en que tramitamos los conflictos al interior de la escuela. Si los maestros y las maestras seguimos enfocando la tramitación del conflicto en la escuela única y exclusivamente hacia la sanción, no estamos aplicando un modelo restaurativo, porque entonces el victimario, quien hizo el daño, recibe una sanción, listo, fue castigado, se expulsó, bueno, la sanción. ¿Y la víctima? ¿Y el dañado? ¿Cómo se reparó?
Digamos que ahí existe una diferencia en ese sentido. Acá, perdón, me pasé mucho, discúlpenme. Entonces, aparecen 7 elementos que no son justicia restaurativa. Ahí ustedes lo están viendo. Howard Serr es digamos, es el teórico que propone todo este componente de justicia restaurativa. Hay un libro de justicia restaurativa. Bueno, yo no sé si alcancen a leer todo lo que les voy a mandar, pero les mando al que sea gomoso de este tema y al que le interese lo va a consultar. Entonces, él dice 7 cosas que no es justicia restaurativa. No es un programa orientado hacia el perdón y la reconciliación, porque a veces cometemos este tema. A veces cometemos, digamos, pensamos que solamente es la justicia restaurativa que el agresor reciba el perdón de quien fue agredido. No, no se trata de eso. No es una mediación. No es una manera de que venga, nos sentamos, nos damos la mano y entonces volvemos a ser amigos. ¿Mm? No es una estrategia diseñada para bajar la infracción. O sea, no, como no se enfoca en el victimario, entonces no solamente se enfoca en disminuir la comisión de un delito. No es un programa, un proyecto específico. No es la última palabra, y esto es algo que quiero decirlo, porque la justicia restaurativa no va a reemplazar las normas de la escuela. Es una manera de ayudarnos a la convivencia escolar, pero no es que desaparezca el manual de convivencia, no es que desaparezcan las normas, no es que desaparezcan los reglamentos, y no necesariamente es una alternativa de correctivo en la escuela. O sea, no necesariamente a todas las escuelas les sirve y en todos los casos sirve. Eso también tenemos que tenerlo claro. Y tenemos que tener el discernimiento para decir cuándo la justicia restaurativa nos funciona y cuándo no. Y no se opone a la retribución, porque como estamos hablando de que es orientada hacia la víctima, necesariamente puede haber una retribución a la víctima del daño causado, que sí es la justicia restaurativa. Ahí está la definición que nos propone Serr, y él nos dice, es un círculo donde tanto quien fue agredido como quien fue el agresor busquen formas de arreglar la situación y de la reparación. Entonces, ¿qué hace? Identifica el daño. Identifica el daño inicialmente. ¿Qué causó? ¿Qué se dañó? Reconoce que una ofensa conlleva una obligación y promueve el compromiso y la participación activa. ¿Sí? No es solamente venga, hacemos la cartelera, hablándolo en nuestros temas pedagógicos y pásese por todos los cursos dando la exposición. No vuelvo a pegarle a mi compañero, no. Venga, ¿cómo repara usted a su compañero? Porque genera el compromiso realmente para que el victimario, pues no, en lo posible, no vuelva a cometer. ¿Quiénes participan en el proceso restaurativo? Las víctimas, ¿cierto? Y el victimario. Ellos dos. Ahí están como los pasos que se dan para cada uno de estos individuos. Y la comunidad. ¿Cómo participa la comunidad? Centrándose en generar la oportunidad para la víctima ser reparada y para que el victimario efectivamente asuma su responsabilidad y repare a quien dañó. Aquí están los principios restaurativos: daños, necesidades, obligaciones y participación. Es un mecanismo muy participativo. Tiene que darse la participación de las partes. Entonces, si ustedes ven, pues es un modelo que puede ser utilizado en la escuela. No es una camisa de vara, pues, o sea, de fuerza, perdón, donde necesariamente el docente tiene que
aplicarla, no necesariamente. Puede que el docente diga, no, esta forma o el docente o los estudiantes, la comunidad educativa diga, no, esta forma de manejo de conflictos no me aplica, no me sirve, no me funciona, entonces pues no la voy a aplicar y pues simplemente no la aplica. ¿Listo? Bueno, voy a abrir la posibilidad de preguntas. 3 preguntas, pues que levanten su manito. Las primeras, bueno, voy a hacer el ejercicio de bajarle la mano a los que tienen acá. Qué pecado. Vuelvo a levantar la mano, las 3 manos, primeras manos, listo, ya. Voy a abrir micrófonos para hacer esas 3 preguntas, solamente Michael, Neira y Claudia. Ellos 3 van a preguntar y vamos a pasar entonces a revisar los documentos de preguntas o intervenciones muy concretas, que este tema es bien extenso. Entonces, permítanme, ya les habilito los micrófonos para que ustedes puedan entonces en el orden en el que les di. Creo que primero estaba Mike. Hola, buenas noches. Gracias, la capacitación muy interesante. Quería preguntarte sobre algunos ejemplos de medidas pedagógicas correctivas que las instituciones a través del Consejo Directivo, como lo explicaste, se pueden implementar para generar esos procesos de reflexión y de cambio en los estudiantes frente a conductas pues, que no corresponden. Desde luego que entendiendo que la mirada no tiene que ser solamente del victimario, sino también de la víctima, hablo para situaciones tipo 2 específicamente, que son pues las del alcance de la institución o la de responsabilidad de la institución. Muchas gracias. Vale, profe. Voy a al final contestar las 3. Neira. Hola, muy buenas noches. Les agradezco este espacio, muy interesante la intervención. Bueno, estaba escribiendo porque es una situación algo compleja. Resulta que es un niño de una institución educativa pública de acá de Santander. Él está diagnosticado como TDAH, para ponerlos en contexto, y en este momento pues no está medicado, aunque él requiere el medicamento. Ha tenido algunos conflictos a nivel de que golpea y agrede a sus compañeros del mismo grado y de otros grados. No tan recurrente, pero pues en las últimas 2 semanas se presentó 2 veces. Entonces lo que pues la coordinadora le dice a la madre de familia es que el niño no puede regresar a la institución en tanto que esté medicado o que tenga la cita con psiquiatría. La madre me expone que pues no le han tenido ningún proceso en cuanto que lo único que hizo fue firmar observador y compromisos, pero en cuanto a la parte de inclusión y de los planes y la flexibilización que se le debe hacer, no se le ha hecho como se debe porque pues, no hay planes de apoyo ni actas firmadas. Entonces la cita le salió para el 30 de mayo. Es decir, el niño estaría desescolarizado de acá hasta el 30 de mayo. Mis preguntas son, de acuerdo, por ejemplo, a lo que usted nos está explicando, ¿esto sí es correcto, esta sanción que le aplican al estudiante? ¿Y qué puede hacer la madre de familia al respecto? Le agradezco, muy gentil. Vale. Claudia. Bueno, muchísimas gracias por propiciar este espacio. Tengo una inquietud relacionada con un menor de 11 años, ¿verdad? Un menor que vive en un hogar con cierto grado de disfuncionalidad en el cual no se establece con claridad límites y normas, por lo tanto, el menor permanece fuera de casa, pero los padres han identificado que cuando está fuera de casa, digamos, sale un sábado a las 9 de la mañana y regresa a las 9 de la noche. Y en esos espacios de interacción comparte con personas mayores, posibles consumidores de sustancias psicoactivas. La inquietud es cuál es el alcance del colegio frente a esa situación, es decir, activa automáticamente la ruta con instituciones como la comisaría o el ICBF. ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Muchas gracias. Bueno, voy a cogerlas rápidamente las 3 para que miremos algunos casos y podamos debatir. Primero, las sanciones o los correctivos pedagógicos que se establecen en los manuales de convivencia deben ser proporcionales a las condiciones del estudiante.
¿Qué tipos de correctivos existen? Existen correctivos de orden pedagógico donde, por ejemplo, el estudiante ejerza una acción reparadora. En tal sentido, puede ser un trabajo comunitario, trabajo con la comunidad educativa, digamos que le implique hacer un proceso de reflexión y procurar tener, digamos, mecanismos al interior de las instituciones educativas donde el estudiante tenga espacios de reflexión y de reconocimiento. No significa el escarnio, pero sí de reconocimiento del daño. Entonces, por decir algo, un espacio de un conversatorio. Me decían qué tipo de sanciones puede haber. Tipo 2, tipos cosas que no son de gran envergadura como las del tipo 3. El estudiante puede liderar procesos pedagógicos de conversatorio. El estudiante, eso sí, yo tengo que aclarar una cosa, los estudiantes no pueden ser retirados de las aulas porque estaríamos violentando el debido proceso y ahí me paso también a un poco a la respuesta siguiente, o sea, el estudiante no puede ser separado de la clase porque exista, digamos, una presunción. Debe haber un proceso disciplinario, un proceso que certifique y la única instancia que puede ordenar el retiro de un estudiante de las aulas es el consejo directivo. Y el consejo directivo debe hacerlo después de que se aplica un debido proceso. Eso no puede ser de entrada decirlo así nomás. Entonces, ¿qué tipos de acciones? Por ejemplo, tenemos digamos, voy a conectarlo con las dos primeras preguntas que hacía el compañero con lo que hacía la otra compañera, y es, si yo tengo un estudiante que tiene una conducta, digamos, agresiva por una situación digamos, de algún diagnóstico particular, en ese sentido, eh, lo que hay que buscar es que el estudiante atienda su situación médica, seguramente eso le va a implicar separarse en algunos momentos de las actividades académicas, pero no como una sanción, sino como dándole prioridad a la atención médica de su situación en particular. Entonces, el caso de TDAH que nos comentaba, o sea, desde la coordinación no se puede separar al estudiante de la institución educativa o se puede sacarlo de clase. Otra cosa que le diga es llévelo a las citas, tiene permiso para eso y mientras tanto se hace un plan de flexibilización curricular para que el estudiante pueda atender lo curricular y su situación de particular de médica, pero no como un modo de sanción, porque se está cometiendo un error grave ahí. Entonces, ¿qué tipos de sanciones? Las sanciones de orden pedagógico, campañas, trabajos comunitarios, incluso, miren, yo hago una sugerencia y es, hay que involucrar a los padres en la medida de lo posible. Hay que involucrar a los padres en estos procesos porque en últimas, cuando un estudiante tiene un comportamiento X en una acción, en una actividad pedagógica, no lo ha construido solo. O sea, hay un impacto y hay una influencia que viene desde casa o de otros ambientes. Frente a la última pregunta que nos hace la compañera, particularmente hay que decir, es un caso que tiene que ser reportado a ICBF porque hay una vulneración. Es un estudiante que está en una situación de vulneración de sus derechos y si no lo reportamos, si al estudiante le llegase a pasar, digamos, algo, pues no es que porque ocurra por fuera de la institución educativa no tengamos la responsabilidad de hacerlo. Recordemos que existe un principio de corresponsabilidad. Entonces, si la institución educativa tiene el conocimiento de que esta situación se está presentando, debe hacer el respectivo reporte, porque pues es un menor, además es un menor de 14 años que tiene una implicación mucho más compleja en la normativa colombiana. Vamos a mirar unos casos, si les parece bien. Y la idea es que ustedes en el chat me vayan contando. Yo necesito ya hacer la evaluación. Me vayan, bueno, no les voy a cerrar los micrófonos porque necesito que participen, pero necesito que no vamos a hablar todos al tiempo, ¿listo? Vamos a colocar la opción de respuesta. Vamos a mirar el caso 1. Dice, un estudiante sorprendido en un baño fumando marihuana. La orientadora de la institución presenta el caso a coordinación de convivencia y hay 3 opciones. A,
El estudiante debe ser trasladado a otra institución educativa. B, el estudiante debe ser sometido a una prueba toxicológica. C, debido a la adicción se debe brindar al educando un tratamiento médico y psicoterapéutico. Bueno, escríbanme ustedes ahí en el chat cuál creen que sea la respuesta que corresponde a partir de los protocolos. ¿Listo? Bueno, ahí vamos mirando. Bueno, la respuesta entonces, listo, ahí ya paramos. Entonces, voy a coger al azar. Jenny Giraldo. Jenny, ¿por qué dices que es la C? Abre tu micrófono y cuéntanos por qué dices que es la C. Jenny. ¿Sí nos escuchas? Dice que no tiene audio. Ah, caramba. Dale, Luz Piedad. ¿Tú cuál dijiste? Tú sí tienes. Dale, dale tú. ¿Cuál dijiste tú que era? ¿Cuál crees tú que es la respuesta, Luz Piedad? La B. ¿Por qué crees que es la B? Cuéntame. Bueno, yo pienso, buenas noches. Hola. Estamos frente a un caso, pues, donde fueron sorprendidos. Es que el estudiante debe ser trasladado a otra institución educativa, no es ni siquiera la ruta. Hablando de la ruta, me quitaste la... Sí, ya te la voy a volver a colocar, pero sigue contándonos, no te preocupes. Necesito verlo. Digo que es la B, porque es que me tienes que colocar nuevamente, te agradezco. Ya está cargando, ya está cargando. Ya. Bueno, ¿por qué descarto la C? Porque dice debido a la adicción, es que se debe brindar al educando un tratamiento médico, no estamos para brindar tratamiento, somos institución educativa. Y psicoterapéutico. La B me parece la opción más aceptada porque primero que todo hay que hacer una prueba de toxicología efectivamente y de eso es la ruta. Y eso debe ser en concordancia pues con cuando se activa la ruta con centro el hospital más cercano, con comisaría de familia y obviamente creería que no podemos y con los entes como la comisaría de familia y es lo más pertinente. No estamos para brindar un tratamiento médico porque no somos institución educativa, más bien sugerirlo después de una prueba de psicología. Es mi respuesta. La B. Bueno, uno que me diga por qué dice que es la C. ¿Quién quiere decirlo? Alguien, abra su micrófono, tranquilos. Buenas noches. Buenas noches. Yo digo que... Oliva, a ver, vale, Oliva. ¿Tú cuál dices a ver, yo que digo es? que sí, la C. Yo digo que es la C porque dice debido a la adicción se le debe brindar al educando un tratamiento médico, pero cuando habla de tratamiento médico no quiere decir que la institución es quien lo va a brindar directamente. Lo que busca es remitirlo a activar la ruta, que en este caso sería pues con el hospital. Digamos, voy a hablar de la cumbre, que estamos en este momento acá. A mí se me presenta un caso, lo que yo hago es activar ruta y lo remito al hospital de la cumbre por la situación. Allá sé que le van a brindar lo que es el tratamiento médico y lo que es el tratamiento psicoterapéutico, porque allá también hay un psicólogo que se va a encargar de la situación. Pero como institución, yo estoy obrando que le estoy brindando a él ese tratamiento, el cual debe ser sometido. Algunas instituciones lo que hacen es trasladarlo a otras, cerrarle las puertas. Pero si nosotros nos vamos al tratamiento a la forma como debemos de tratar el caso, es hacer las remisiones necesarias activando la ruta. Entonces, para mí es la C. Bueno,
Primero hay que decir, el estudiante debe ser trasladado a otra institución educativa, es un tema de exclusión. Entonces no estaríamos activando la ruta, ¿cierto? La B, al respecto de que el estudiante debe ser sometido a una prueba de toxicología, nosotros no podemos obligar a los estudiantes a que se apliquen pruebas de toxicología, porque eso hace parte, digamos, de la libertad del estudiante. Podemos sugerir que se haga la prueba, pero no lo debemos obligar. Entonces ya cuando dice ahí el estudiante debe ser sometido, entonces ahí ya nos está colocando un condicionante por el cual pues nos ponen una dificultad. En tanto la respuesta debido a la adicción, se debe brindar al educando un tratamiento médico y psicoterapéutico, es decir, se debe hacer la remisión. ¿Qué pasa cuando los estudiantes consumen al interior de las instituciones educativas? Los estudiantes, hay que establecer una diferencia cuando es un consumo recreativo y cuando hay una situación de adicción. ¿Cómo, disculpa, una moción, y cómo saben ahí que es una adicción? Voy para allá. ¿Listo? Nosotros no somos quien para calificar la condición de adicción. Sin embargo, cuando un estudiante o una persona consume en una institución, existe un desorden en la aplicación de lo que tiene que ver con la norma, ¿sí? No estamos hablando de un consumo recreativo. El consumo recreativo es cuando se da en un ambiente escolar, digamos, el estudiante está en el baño, es decir, está en un espacio donde él sabe que está transgrediendo una norma. En tanto existe la presunción, siempre hablamos de presunción, siempre vamos a hablar de presunción. No podemos decir de qué manera, o sea, no podemos afirmarlo, ¿cierto? Y no podemos decir efectivamente, pero ¿quiénes están en la posibilidad de dictaminar y dar la última palabra? Los profesionales. Entonces siempre vamos a tener que buscar que el estudiante reciba tratamiento de especialistas para que ellos puedan identificar si requiere tratamiento médico o psicoterapéutico. ¿Listo? Las dos primeras son, una es excluyente y la segunda, nosotros no podemos obligar a los estudiantes a que se apliquen pruebas toxicológicas. Bueno, vamos a mirar esta, la número 5. Un estudiante de grado 11 consumió licor dentro del colegio, violando el manual de convivencia. Y algunos compañeros comentan que varias veces lo han visto en estado de embriaguez. El director de curso, al enterarse de la situación y teniendo en cuenta que esta infracción sistemática supone la expulsión, decide, póngale mucho cuidado a esto, A, sostener un diálogo junto con el psicólogo del colegio e investigar qué anda mal en la vida privada del estudiante que lo impulsa a actuar así. B, discutir el asunto personalmente con los padres del estudiante para obtener su consentimiento en un eventual castigo. Cerramos los micrófonos, por favor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Y C, dar aviso al coordinador de acompañamiento para que apliquen el manual de convivencia y sea expulsado del colegio. Entonces, A, B o C. ¿Qué dicen ustedes? Escríbanlo ahí en el chat. Y ahorita miramos algunas justificaciones. Bueno, listo. ¿Quién quiere, el que abra primero el micrófono, nos presenta su posición frente a la pregunta? Listo. ¿Quién quiere dar su posición frente a la pregunta?
¿Alguno de ustedes? ¿Algunos de los 343 que están aquí conectados? Y nos cuenta qué opina. Buenas noches. Yo digo, Buenas noches. Hola. buenas noches. Bueno, mi respuesta acá estaría. Profe, es muy lejos. Sí, Sergio, sí, se te escucha lejos. Pero ahora. Ahora mucho mejor. Sí, Todavía. sí. Ahí está, ahí ya mucho mejor, sí, señor. Bueno, ok. Mi nombre es Sergio Palacio, de Barranquilla, profesor de Educación Física. Bueno, la C estaríamos descartándola por lo que estaríamos excluyendo el problema, estaríamos deshaciéndonos del problema y la idea es ayudar. O sea que no sería una buena opción expulsarlo del colegio. La B, pues aquí nos recargan que es discutir el asunto personalmente con los padres. La idea no es discutir, sino buscar la solución, y ya es que es un problema que se va dando reiterativamente, pues ya el psicólogo ya tiene conocimiento de eso, y la mejor manera sería sostener el diálogo con el psicólogo, ya que es un problema que ya se viene dando, para ver cómo, si el niño todavía sigue en la institución, para ver cuál es el manejo que se le está dando, a ver si es que se le puede estar ayudando en ese caso. Ya la situación de los padres, ya me imagino que como es un caso ya de estos, ya el mismo psicólogo es el que se encarga de tener esa conversación con el padre, porque es algo que se nos sale de las manos siendo nosotros docentes. O sea que mi respuesta sería la A. Gracias. Bueno, gracias, profe Sergio. ¿Quién más quiere presentar su posición? Ojalá una posición distinta. Alguien que piense que es otra. Buenas noches, Buenas José noches. Miguel. ¿Cómo están? Sí, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, discrepo un poco del compañero. Yo me inclino por la opción C. Voy a justificar descartando las otras opciones. Acabamos de ver que, pues, aparte de la compañía con el psicólogo, nosotros no somos entes investigadores para indagar y esculcar en la vida del estudiante. Nos estaríamos extralimitando nuestras funciones. Discutirlo personalmente con los padres de familia, creo que nos estaríamos violando, estamos pasando por encima del manual de convivencia. La opción, la más acertada para mí, es la C, porque indistintamente de, digamos, el castigo que merece la opción del estudiante, pues estaríamos cumpliendo con nuestro deber, que es la aplicación del manual de convivencia. Si algo está mal en el manual de convivencia, pues tendríamos, digamos, si el hecho no debería, a nuestra consideración, generar la expulsión del estudiante, deberíamos entonces reformular, replantear el manual de convivencia, pero nuestro deber es aplicar el manual de convivencia. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, ¿alguien más? Sí, buenas noches. Quiero participar. Yo difiero. Dale. Listo, miren. Ya te doy la Disculpen. palabra, Denise. Sí, disculpen. Buenas noches. Es para lo siguiente. Yo me baso en lo que dice el párrafo. La pregunta dice: teniendo en cuenta que esta infracción sistemática supone la expulsión, ahí está el detalle, ¿cierto? Porque ahí lo están indicando. Decide. Para mí la opción es dar aviso al coordinador de acompañamiento para que le aplique el manual de convivencia y sea expulsado del colegio, porque eso lo está indicando allí, a finalizar la primera parte antes de empezar las opciones. Gracias, muy amable. Gracias. Yo estoy de acuerdo porque precisamente es una falta tipo 3. Se supone que cuando es una falta tipo 3 ya tiene que haberse llevado a psicología, ya se tiene que haber activado la ruta, y como es una falta que ha sido reiterativa, entonces ya se deben tomar decisiones más drásticas. La C. Muy buenas noches. Buenas noches. Y es importante el espacio porque también nos permite a nosotros el ensayo por error, ¿cierto? En cuanto a las preguntas. Pero yo creo un poco con los compañeros que toman la opción C, a pesar de que suele ser de pronto una falta tipo grave, pero es que el estudiante fue sorprendido pues consumiendo licor, ¿cierto? Pero unos estudiantes fomentan. Entonces, ¿cómo expulsamos a un estudiante sin antes de pronto haber investigado? Y según lo que tú decías al comienzo de tu intervención aquí en este proceso sobre el manual de convivencia,
los coordinadores no expulsan a estudiantes del colegio, ¿cierto? Porque esto dice que se le va a llevar el caso al coordinador, pero hasta donde yo tengo entendido, un coordinador no expulsa a un estudiante de un colegio. Entonces, en ese sentido, esa pregunta estaría descartada, porque tenemos que saber quiénes expulsan a los estudiantes de una institución, y el coordinador no tiene como función expulsar un estudiante. Entonces, esa no sería mi respuesta. Muy Gracias. bien, profe Eunice, muy Profe, bien. profe, Es claro. el problema es Buenas que noches. seguimos pensando con el corazón como profesores y no nos guiamos por la norma. Entonces, por eso es que fallamos muchas veces en la evaluación, precisamente porque la norma es clara en ciertos momentos. Y La norma nosotros es clara, seguimos pero no la pensando como podemos docentes no afectuosos y podemos. que A queremos ver, salvar el mundo. espérame en un segundito. Las normas no son de Ojo, posiciones, sino ojo, de hechos. ojo con eso, mis queridos y queridas. El tema de consumo de sustancias, incluido el alcohol, es un problema de salud mental. En tanto, no debe ser abordado como un problema disciplinario, sino como un tema psicosocial. Así es. Clave. Eso lo define la 1620 y creo que al Totalmente. principio lo conversamos. En tanto, efectivamente lo que nos decía Eunice, el coordinador de convivencia no tiene funciones sancionatorias. Cuando hay una situación de consumo, estamos hablando de un problema de salud mental. Y el manejo que le damos a los problemas de salud mental son situaciones psicosociales, no sancionatorias. Ah, pero resulta que tenemos, ese no es el caso, pero resulta que podemos tener un estudiante que aparte de que consume, la expende. Entonces, ahí sí ya estamos hablando de una situación tipo 3 porque está incurriendo en la comisión de un delito. Recordemos que el consumo, solo el consumo, no es delito. El expendio o la inducción a otros a consumirlo, ahí se configuraría la falta disciplinaria. Pero es muy interesante que se den estas discusiones para que nosotros podamos profundizar un poco más en eso. ¿Listo, mis profes? Bueno, mis profes. Entonces la respuesta es... La respuesta es la A. La Porque acuérdense que tenemos que hacer un diálogo psicosocial. ¿Listo? Señor. Bueno, aquí en este tema, oh caramba, porque definitivamente en este tema se nos cruzan concepciones de todo tipo en el tema del manejo de convivencia en las escuelas. Yo les voy a invitar a que le den una leidita a la 1620. Ahorita al término de la sesión les voy a compartir material, les voy a compartir documentos y les voy a compartir el texto que les mencioné. Más creo que lo tengo aquí, se los voy a compartir también acá en el chat. Es un documento reflexivo sobre, se llama Manuales de Convivencia y Formación de la Autonomía Moral. Es un libro que escribí de investigación acá en Bogotá, lo publicó el IDEF, y es un libro que habla precisamente de cómo podemos hacer a través de los manuales de convivencia formar la autonomía moral de nuestros estudiantes. Recuerden, las instituciones educativas no somos pequeños tribunales. Esto es algo que quiero que, yo sé que es difícil, yo sé que el manejo de la norma en las instituciones educativas es compleja, es difícil, pero quiero que partan de ese hecho. ¿Listo? Quiero que partan de ese hecho, quiero que sepan que no es un tema de quién tiene la razón, ¿sí? Sino que es un tema de cómo le damos manejo a estas situaciones de convivencia sin violentar los derechos de los estudiantes. Acá les estoy pegando en el chat de esta conversación el link del libro que les comenté. Ahorita les voy a colocar en los grupos de WhatsApp las presentaciones, la ruta, la infografía
la presentación de justicia escolar restaurativa y la presentación de el bullying. Ahí hay otra información que sé que les va a servir. Entonces, voy a compartirles algunos de los test de las preguntas para que ustedes lo sigan revisando. Y pues de antemano, compañeros y compañeras, muchas gracias. Yo les pido disculpas porque ya empezamos un poquito más tarde, por eso lo extendí un poco, pues para ser respetuosa del tiempo de cada uno de ustedes y porque les prometemos. Y ya la otra semana vamos a estar iniciando el módulo de pedagogía y currículo, de planeación curricular. Todo esto está grabado. Esta sesión está grabada y la vamos a subir al canal de YouTube para que ustedes la vean cada vez que la requieran. Listo, muchísimas gracias. Un abrazo. Disculpa el repositorio. El repositorio está copiado aquí, pero va para el chat también, porque aquí ahorita que se acabe la reunión se pierde. Sí, tranquila. Yo se los coloco en el chat, no se preocupen. Sí, señora. ¿Cómo aparece en YouTube? ¿Cómo aparece en YouTube? En YouTube nos encuentran como Meet. Ya les voy a colocar también acá en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Muchísimas gracias. Nacional. Bueno, mis profes, gracias a ustedes. Muchas gracias, señor. Por su ¿Me podría, por favor? Buenas noches. Yo pertenezco Gracias a al grupo usted, de WhatsApp. ¿Cómo hago para incluirme en el grupo de WhatsApp? ¿Me podrías hacer el favor de...? Cualquiera de los compañeros que están aquí, los pueden incluir. Yo no sé, profe Germán, ¿su merced está por aquí conectado? Señor, doctora, buenas noches. Hola, mi Doctora profe. Johanna, listo, ya los... El canal de YouTube, por favor. Para que le ayudemos a la compañera a ingresar al grupo de WhatsApp. Listo. Ya subimos Muchas gracias. el enlace. Aquí les estoy pegando el canal de YouTube para que se suscriban. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente. Bueno, quédense. Gracias, igual. Se cuida, señor. En tu aniversario de éxito, iPhone 13 de 128 GB a 3.224.900 pesos y iPhone 13 de 256 GB a 4.100.000